¿Qué tal? Aquí andamos un día más. En este vídeo vamos a ver de forma práctica y con un ejemplo real la diferencia entre la capitalización de mercado y lo que es el Enterprise Value o el valor empresa. Ya sabéis que esto es una métrica que se utiliza mucho, hay que saber diferenciar, que en muchas plataformas o aplicaciones o páginas web de agregados financieros donde tenéis información financiera de la empresa no lo distinguen, tanto la capitalización como el Enterprise Value. Tenéis que saber la diferencia, es importante que la tengáis en cuenta y a veces es un poco complejo y es un poco liante a la hora de entenderlo. Pues nosotros lo vamos a ver con un ejemplo real, como es el de que fuéramos a vender un coche de segunda mano, y os va a quedar muy claro la diferencia, así que no lo perdáis porque vamos a ello. Vale, cabe decir que la capitalización de mercado, cuando hablamos de una empresa, pues es al final lo que valen las acciones de esa compañía. Ya sabéis que una compañía se puede financiar principalmente por deuda o por aportaciones de los socios, ¿no? Por capital, lo que aportan los socios a esa empresa, ¿vale? Y con esos recursos, tanto de capital como de deuda, lo que consiguen es invertir en activos, ya sea en desarrollar un software, ya sea en fábricas, ya sea, bueno, dependiendo de lo que haga esa empresa, para luego generar esos ingresos y luego pues esos beneficios, ¿no? Entonces, al final, por un lado hay que distinguir lo que vale la aportación de esos socios, que es lo que luego cotiza en bolsa como acciones, pero luego al final la empresa, si tú la quisieras comprar, tenías que comprar lo que valen las aportaciones de esos socios, las acciones, más la parte de deuda que tenga la empresa, ¿no? ¿Esto cómo lo explicaríamos en un ejemplo de si fuéramos a vender un coche de segunda mano? Pues imaginaros que nosotros vendemos nuestro coche por 10.000 euros de segunda mano y nos queda por pagar todavía de ese coche 2.000 euros. Y nosotros lo vamos a vender a un comprador. Entonces, ese comprador nos va a pagar a nosotros 10.000 euros por nuestros derechos sobre el coche, es decir, que yo te venda mi coche, mis derechos sobre el coche son 10.000 euros que me van a entrar a mí, pero aparte el coche tiene una deuda que queda por pagar de 2.000 euros. Por lo tanto, la persona que nos lo va a comprar nos pagará 10.000 a nosotros por nuestras acciones sobre el coche y luego tendrá esa deuda que tendrá que pagar con el tiempo de 2.000. Por lo tanto, a esa persona el coche le habrá costado 12.000, no 10.000. En esta operación, la capitalización de mercado son 10.000 que vale nuestro coche, que valen las acciones nuestras sobre el coche, nuestros derechos sobre el coche, y luego el valor, digamos, de la operación, el que sería el equivalente al Enterprise Value o al valor empresa, serían los 12.000, sería el valor de nuestras acciones, los 10.000, más la deuda. Luego, ¿qué pasa? Que esto luego, pues el Enterprise Value ya sabéis que se compone de la capitalización de mercado más la deuda que tiene la empresa menos el dinero que hay en caja. ¿Y esto por qué? Pues lo vamos a ver en este ejemplo, ¿no? Si en el mismo ejemplo que hemos puesto antes nosotros decimos, vale, vendemos por 10.000 y al mismo tiempo tenemos una deuda de 2.000, pongamos que, por lo que sea, nosotros nos dejamos en la guantera un sobre con 4.000 euros y no nos hemos dado cuenta ni nada. Por lo tanto, la persona que nos compra ese coche tiene que pagar los 10.000 euros por nuestras acciones, por nuestros derechos sobre el coche, tendrá comprometido una deuda de 2.000 euros que quedan por pagar ese coche, es decir, 12.000, que es lo que decíamos antes, pero al mismo tiempo la guantera del coche tiene un sobre con 4.000 euros con los que podría pagar primero esa deuda de 2.000 y luego aparte le sobrarían otros 2.000 para pagar parte de esos 10.000 que nos tienen que pagar a nosotros. Por lo tanto, en total a esa persona, a ese comprador, le costará 10.000 euros que nos tiene que comprar el coche, más 2.000 de deuda, menos los 4.000 que hay en la guantera con los cuales podrá pagar la deuda y parte del capital. Por lo tanto, realmente serán 8.000. Entonces, en este segundo ejemplo, el valor de las acciones, digamos, la capitalización en esta operación serían igual que antes, los 10.000, que es al fin y al cabo nuestros derechos sobre el coche, y el valor de la empresa, el valor empresa Enterprise Value, serían 8.000. Serían los 10.000 más 2.000 menos 4.000. ¿Vale? Espero que este ejemplo absurdo, ya sabéis, la segunda parte tampoco es que sea algo real, pero bueno, sirve para ilustrar un poco, de analogía, para que podáis entender cómo funciona y luego poder aplicarlo en la valoración de una empresa. Al final, entender qué es la capitalización de mercado, que es lo que cotiza en bolsa, más luego aparte la deuda que tenga la empresa, menos el dinero que esa empresa tiene en cuenta corriente, porque si al final compramos una empresa con dinero en cuenta corriente, con ese dinero que hay en cuenta corriente podemos pagar la deuda o podemos pagar parte incluso de la operación de la propia empresa que estamos comprando, ¿vale? Por lo tanto, ahí le veis un poco el sentido y la diferencia entre capitalización y valor empresa. Espero que os haya gustado el vídeo. Tenemos otro vídeo donde explicamos así de forma práctica, también con un ejemplo real, en este caso con un contrato de arras, explicamos lo que quiere decir un futuro financiero, que es bastante interesante y os va a servir para que lo entendáis, que a veces es un concepto que cuesta un poco de entender. Si os gusta este tipo de contenido, suscribiros al canal, darle un like, ya sabéis, todo esto que nos ayuda bastante. Si no os gusta este contenido, pues no le deis a me gusta ni nada, ni os suscribáis. Así que nos vemos en el próximo vídeo.